Buenas noches y gracias por estar en esta conversación. Soy Anabel Rocha, editora de Illinois Latino News. Nuestro objetivo para esta noche es definir la pobreza menstrual y la desigualdad menstrual, debatiendo sus efectos y los estigmas culturales. Esta está abierta a la conversación en español a través de los servicios de interpretación y pueden dar con el enlace en la sección de comentarios de YouTube de WBEZ. Si necesitan ayuda, dejen un comentario y alguien se pondrá en contacto con ustedes. Así como si desean hacer algún comentario para los panelistas, lo pueden hacer por YouTube o como nos estén observando. Hablemos entonces de la menstruación. La menstruación es otro proceso biológico más como comer, respirar, orinar o el sexo. Más de 2.000 millones de personas menstruan actualmente y 4.000 millones lo han hecho en el pasado y seguirán a futuro. ¿Por qué nos incomodamos tanto entonces al hablar de esto? Cuando yo estaba intentando decidir acerca de este asunto en la escuela de periodismo, me acordé de un anuncio que había visto de pequeña en otro país, porque estos que se veían en el anuncio no podían ir a la escuela, dada la regla. En Estados Unidos, la pobreza menstrual afecta a las personas sin hogar, pero también a los de escasos recursos y a las comunidades de color. Las personas con mayor visibilidad en el espacio de esta equidad menstrual son las mujeres blancas. Entonces yo quería que mi proyecto representara con mayor precisión esta pobreza menstrual. Comprender mejor cómo es que la gente tiene esta experiencia de la menstruación a través de una encuesta que hice. Vamos a ver algunos de estos puntos. De 206 personas, el 48% dijeron que habían tenido dificultades para pagar por estos productos. El 39% que habían experimentado la pobreza menstrual y la media de gastos respecto a estos productos era de $17.50, mientras que hay otros que llegan a pagar hasta $100 al mes. Pueden ver cómo el 48% han tenido dificultades, mientras que nada más el 39% considera que ha pasado por esa pobreza menstrual. Esta diferencia es un ejemplo de la pobreza menstrual. La verdad es que si uno cuenta con dificultades para comprar los productos, entonces sí ha pasado por la pobreza menstrual. Aquellas preguntas que tienen que ver con las palabras asociadas con el periodo, cómo te enteraste por primera vez y cómo te sentiste cómodo o incómodo hablando de ello. Todo esto era para arrojar mayor comprensión a la forma en que la gente vive sus experiencias. He aprendido que el estigma de la menstruación tiene mucho arraigo. Es necesario abrir un espacio para que se dé este diálogo y por eso las personas a las que vemos aquí aparecen nada más con su primer nombre. Lo primero que se me viene a la mente es que es algo sucio, que era malo tener la regla. Bueno, se supone que tú pasas por ello y nadie más se tiene que enterar. Siempre ha sido algo que no, de lo que no se habla, algo que sucede, pero debe suceder tras puerta cerrada. Yo tuve que aprenderme las ingeniarme a hacer esto a solas y mi madre me decía, no le digas a nadie lo que pasó. Mi mamá siempre me decía, nadie se debe de enterar cuando tengas tu periodo. Yo recuerdo que en un par de ocasiones sí fui a comprar los productos, pero el estar haciendo esto como mujer, no sé, me acuerdo que me sentí saliendo de esa farmacia que no quería volver ahí a regresar porque el señor de la tienda ya se había enterado de que yo lo había hecho. Entonces era
además un poblado pequeño y pues no querías que alguien más se enterara o que si hay otro señor que conoce a mi papá y se entera de que yo estuve ahí comprando el producto. Entonces es como una cuestión que tiene que ver con el ego, que como que tu mujer está menstruando, además entre los machos. Es algo que yo sentí que nada más las mujeres podían hablar de ello, que era algo que obviamente yo no podía hablar de eso delante de mi papá. Sí, es algo más bien de lo que calladitos estamos mejor. Yo tengo una buena relación con mi padre, pero en aquellas épocas, pues era más bien mi mamá la que me hablaba de esto. A oscuras en ese sentido y ella me dijo, cerciórate de cuando vayas al baño y que no haya ni rastros de por lo que estás pasando en el baño. Es algo que cuando se está dando es algo como vergonzoso, hay que esconderlo, que nadie sepa, que nadie vea que puede haber sangre. Está el aspecto masculino. Vamos a decir que si tienes estás en un estado de mal humor o que, ¿por qué? Porque pues estás en regla o tienes tu periodo. Está vinculado a cosas negativas y que, bueno, si estás teniendo tu periodo o si estás muy emotiva. Sí, yo me acuerdo que mi hermano una vez dijo, bueno, ¿por qué ella recibe dinero para comprar sus productos higiénicos y yo no? Y yo, ¿qué? Cuando alguien también los tapones sanitarios eh, es para la gente que ya no es virgen o no quiere ser virgen. Te tienes que encargar de esto. Se supone que, bueno, eres virgen, no hables de esto, aunque te va a pasar. Y mi cuerpo, al contrario, es un proceso muy hermoso, algo de lo que yo debería realmente valer. Yo tenía que empezar a rezar, a cambiar la manera en que me comportaba, que tengo que ser toda una dama. Entonces, todo esto porque empezó a realmente a sangrarme el cuerpo en ese sentido, pero no porque me sintiera distinto. Yo no quería ni ver eso, yo no quería sentir qué estaba pasando con mi periodo, yo no quería ni olerlo, yo no. Yo creo que ahí fue cuando comencé ya a no gustarme yo misma a esa edad. Como podrán ver, hay muchísima vergüenza vinculada a este proceso natural, algo que con certeza hombres y mujeres con la menstruación se han protegido solamente si hablan de esto en privado o no hablan de ello en lo absoluto. Y este secreto se refuerza como algo que debe de ser ocultado, es algo sucio, y es algo de lo que vamos a hablar y vamos a explorar todavía más como tema esta noche con la ayuda de nuestros expertos en el panel y también de la accesibilidad a estos productos, cómo pueden experimentar esto, e incluso ciertas personas sin ni siquiera enterarse de la higiene y de todo más. Muchos que están encarando la inequidad menstrual, como lo escucharán de parte de nuestros panelistas, esto va en contra de las reglas, porque la vergüenza hace que las personas se aíslen, se alejen, muchas veces por el temor, ni siquiera tocan el tema, pero para eso estamos aquí esta noche, para que de una manera abierta hablemos del periodo, compartamos anécdotas, historias, las preguntas y derribar ese tabú, la barrera del tabú. Así que es un placer presentarles a nuestras panelistas. Tenemos a Ida Melby, que es la directora ejecutiva del Period Collective, su organización centrada en proporcionar productos de época a personas de bajos ingresos en Chicago. Y también a Abigail Suleiman, que es cofundadora de Bloodbots, una organización de estudiantes de UIC que trabajan para aumentar el acceso a estos productos y al estigma de la menstruación. Y también tenemos a Damaris Pérez, la directora
nacional de programa de Period, una organización que dona muchos productos menstruales a personas necesitadas y también promueve la equidad. Gracias a todas ellas por acompañarnos esta noche. Sabemos que los productos, el costo puede variar dependiendo de muchos factores, pero uno de los argumentos es que cuestan demasiado. El 72% de los que respondieron, el 74%, perdón, opinan que son demasiado caros los productos, el 76% que deberían de ser gratuitos. Estos costos hacen que muchas personas tengan que elegir entre comprar estos productos o alimentos u otros artículos de primera necesidad. Cada una de nosotras así lo ha experimentado. Entonces me gustaría primero pedirles que definan lo que perciben como la pobreza menstrual y vamos a comenzar entonces con Damaris. Gracias. Gracias por abrir este foro. Es todo un placer estar con las panelistas en medio de todo lo que se está dando, lo que acontece en el mundo. Pero vamos primero a tratar esa primera pregunta. Su servidora, Damaris, yo trabajo para nuestra organización nacional para precisamente combatir la pobreza menstrual. ¿Qué sería? Bueno, sería el no contar con las necesidades esenciales para realmente cada mes lidiar con esto, pero no solo es el acceso a los productos, sino también a la educación, a la salud menstrual, el reconocer que realmente este estigma desaparezca, el acceso a los productos, entonces reitero, el acceso a la información para gestionar la fertilidad, la menstruación, con todas las opciones que así se deseen. Esa sería mi primera respuesta y no sé si había otra pregunta. No, está maravilloso. Ahora, Ida. Sí, de manera similar, la definimos a tener la capacidad de solventarse esos productos de higiene, de gestionar la regla o el periodo, de también hacerlo con dignidad, como se mencionó anteriormente, contando con acceso a la educación respecto a la menstruación, a los periodos, porque todo esto está incluido en la definición que damos nosotros de la pobreza menstrual. Y Abigail, tu organización es un poco distinta porque se centra particularmente en UIC. ¿Nos puedes hablar de esto? Sí, primero que nada, gracias por estar compartiendo este espacio, permitirme estar aquí, un tema importantísimo. Nosotros lo definimos de manera general como la falta del acceso a estos productos y también a la falta de información al ir creciendo, es el alfabetismo corporal, el poder contar con estos productos en los baños, en las instituciones educativas, en las encuestas que hemos hecho de evaluación. Les preguntamos a aquellos encuestados, ¿han alguna vez experimentado el periodo y no haber podido tener los productos? Y con eso se nos han abierto los ojos porque vemos que hay personas que realmente aún en la pandemia menos acceso tuvieron para los productos y así es como la definimos y sabemos que cuando las personas no tienen esto es cuando quizás entonces en lugar de la comida o de pagar otras cuentas es la decisión que otras personas pueden tomar. Antes de nosotros hablar de eso, queremos hablar del impuesto sobre los tampones. Se habla mucho de esto. Sí, el impuesto sobre los tampones se refiere a un impuesto que tienen los productos para la menstruación. Illinois fue el primer estado que eliminó esto en 2016. Desafortunadamente, muchos estados siguen imponiendo impuestos en estos productos. Ridículo, porque nadie que tenga un periodo tiene opción. Tienes que tener los productos. Punto. Bien, que en Illinois no ocurre. Nacionalmente, como dices, eso es su problema. Damaris.
Sí, actualmente tenemos 22 estados que siguen imponiendo impuestos para los productos de menstruación. Nosotros estamos trabajando con la coalición para asegurarnos de que persigamos esta avenida para poder traer esa conversación a la legislatura, que los productos para la menstruación son elementos esenciales para nosotros podamos aumentar acceso a ellos. Es algo que queremos asegurar para que los gobiernos estatales reconozcan que no es un producto de lujo. En algunos estados, como por ejemplo en Texas, por ejemplo, esto pasa. Las botas, por ejemplo, no se consideran un artículo de lujo, por eso no les ponen impuestos. Los tampones sí. Estamos trabajando entonces con grupos increíbles en todo el país y con la coalición para que nos ayuden a reconocer que es una necesidad esencial ahora que hablamos de acceso. Y eso es lo que queremos hacer para que todos tengamos acceso a ellos. Sí, definitivamente no es un artículo de lujo. Muchas cosas yo preferiría comprar y no tampones, pero hablemos de por qué es que es tan importante esto. Abby. Yo creo que lo dijiste bien, Dama. Anabel, nosotros no podemos optar, o sea, no podemos decidir si lo vamos a comprar o no. Es un producto que nosotros necesitamos. Son productos importantes para nosotros porque mucha gente usa otras cosas, otros productos, los usan más tiempo de lo que se recomienda. Algunas veces usa la gente hasta papel periódico o cosas que confeccionan manualmente ellos. Y por esto es definitivamente una cuestión de seguridad y es una cuestión de dignidad. Nosotros somos mujeres, tenemos periodos y merecemos equidad. Y para los estudiantes, nosotros estamos tratando de enfocarnos en lo que tenemos que aprender, no deberíamos estar preocupados por esto. Eso es algo básico. Tenemos que educar a la gente sobre este estigma, que es una de las razones por las cuales nosotros hemos empezado esta campaña. Los estudiantes deben ser participantes activos en la sociedad. Y algo tan simple como esto es un problema a nivel de sistema, es un problema. 100%. También cuando eres estudiante, tienes mucho menos ingresos y tienes que presupuestar estos artículos como los tampones. Hay una persona que está escuchando en YouTube. Dice, yo crecí en una aldea en Ghana y no tenía acceso a toallas sanitarias ni sabía lo que necesitaba para yo poder cuidarme. Y claro, eso es exactamente de lo que estamos hablando esta noche. No solamente es la falta de productos, sino la falta de información. Si no sabes cómo hacerlos con los productos, qué hacer, cómo usarlos, entonces igual de mal estás. Y volviendo ahora que dijiste anteriormente, Abby, también hay una idea equivocada de quién sufre de la pobreza menstrual por la palabra pobreza. Cuando la gente escuchó esto por primera vez, dijeron, bueno, por ejemplo, hay gente que ha estado en pobreza extrema y claro que sufren de pobreza menstrual, pero eso no es siempre el caso. Ida, háblanos un poco más sobre esta idea equivocada que tiene la gente. Sí, yo creo que una cosa que no abordamos nosotros es lo caro que es ser pobre. Si tienes varios trabajos, si no tienes auto, si no puedes llegar a un Costco o a un Walmart para comprar tu producto al por mayor, tienes que ir a una tienda de la esquina donde el producto va a ser más caro. Ese tipo de cosas, no tener acceso a, por ejemplo, la lavandería. No sabemos si tienes periodo, por ejemplo, y eres de edad escolar y
sangras y te pasa por la ropa, entonces, ¿qué vas a hacer? Si no tienes acceso a la lavandería, te tienes que quedar en la casa. Nadie debe estar en esa situación. Me parece que, ah, ¿qué digo? Hay, tenemos la pobreza menstrual para aquellos también que viven en la calle, pero eso es distinto de la que sufre, por ejemplo, aquellos que tienen las cosas básicas que necesitan en la vida, pero quizás no pueden costear el producto versus alguien que nunca lo puede costear. O sea que las situaciones son distintas de las distintas personas. Eso es lo que trataba yo de que decir. No se puede suponer la situación que sufre cada cual. Hay diferencias. Yo me pregunto, ¿cómo es que esto se manifiesta, esta pobreza, en la vida de distintas personas? La pobreza menstrual para mí significó que cuando yo usaba una toalla sanitaria, tenía mi menstruación y era hora de cambiar la toalla, yo iba al baño y muchas veces no cambiaba la toalla sanitaria, aunque ya era hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso significa que se me iban a acabar. Yo me acuerdo que yo tomaba un poco de papel higiénico y entonces limpiaba un poco la toalla. Yo no podía comprar toallas sanitarias porque eran muy caras. Yo no tenía estabilidad económica y para mí era muy difícil tener suficientes recursos para ellos. Por fin yo encontré a Nourishing Hope que me proporcionó toallas sanitarias y otras necesidades. No quiero que nadie pase por esto porque es algo muy natural y es parte de tu cuerpo. No debemos sufrir esto. Para mí fue una lucha. Cuando yo no tenía trabajo, cuando no tenía casa, yo tenía que decidir qué hacer, comprar productos o algo más, comida. Yo, por ejemplo, ah, tenía que pensar si debía comprar los productos más baratos posibles. Yo soy muy sensible, por ejemplo, a mi cuerpo, y si yo necesito algo, puede que sea algo de mayor calidad o algo orgánico, por eso significa más dinero. Entonces, en la universidad, por ejemplo, ¿quién quiere pagar esa diferencia? ¿O es como que yo compro lo que sea con tal de poder trabajar o ir a la escuela? Yo tenía que pensarlo. A veces yo decía, me van a juzgar, me van a juzgar si yo voy a pedir ayuda. Me- Uno puede hacerlo. Si necesitas algo, tienes que pedirlo. Para mí, fue mucho más de lo que yo pensaba. Yo no, ah, también tenía yo la otra capa de que yo era un hombre con un periodo. Eh, A veces en el trabajo, yo trabajaba en Planned Parenthood y ahí tenían toalla sanitaria. Entonces yo tenía que pedirlas. Yo crecí con todo lo que necesitaba, pero era qué tipo de producto tenía yo acceso. La tendencia es que si algo es más limpio, no es más caro. Para los productos no sabemos qué tienen. Mucho de eso lo aprendí yo sola. Tenía que comparar yo con lo que hacían mis compañeras. Y esto es algo importante, porque no hay suficiente información. Todo lo que te dicen es estigma. ¿Qué hacer? Entonces, yo he visto este video muchas veces porque yo fui la que hice la edición y todavía me sigue chocando la experiencia de todas estas personas y quiero que ustedes me digan cuál es su reacción. Pero antes voy a leer la pregunta de un miembro del público.
Esa persona nos dice que no pueden comprar productos orgánicos, aunque tengan en su caso reacción a los productos más baratos. ¿Qué hace la gente? Para cualquiera de ustedes es la pregunta. Bueno, hay otros productos. Puedes usar a veces toallas reusables, pero no sé si funcionaría para esta persona, pero los productos reusables son a veces más suaves para el cuerpo, más delicados, ¿no? Sí, también está el estigma de los productos reusables. Ese es otro estigma con el que tenemos que batallar. Gracias. Yo también quiero agregar algo. A veces el acceso a esos productos reusables de por sí es difícil porque es una inversión. Y quería solamente felicitar al Period Collective y otras organizaciones que están distribuyendo productos reusables. Traten de encontrar esas opciones si ustedes pueden, porque los están distribuyendo gratuitamente esas organizaciones. También hay muestras que dan algunas compañías. Espero que eso ayude. Muchas gracias. Definitivamente vamos a poner los enlaces cuando publiquemos un resumen después de la sesión. Yo quería además hablar de el sesgo que existe entre los géneros. Es importante saber que la pobreza menstrual no solamente es un tema para las mujeres, no todas las mujeres tienen una menstruación y no todas las personas que tienen tienen menstruación se identifican como mujeres. Tamari, ¿nos puedes explicar un poco más sobre esto? Sí, esto es una oportunidad muy importante que tenemos en la comunidad y es de hablar de las personas que menstruan. Las personas a veces se preocupan y hay que hablar con la gente sobre esto. No, que si las mujeres son las únicas que menstruan, eh, hay personas que pasan por menopausia, si no menstruan, ¿no son mujeres? O sea, yo, por ejemplo, no hago menstruación todos los meses porque yo estoy tomando pastillas anticonceptivas. Yo soy mujer, pero no estoy menstruando. O sea, aquí hay que apartarse un poco de esas definiciones. Esto no me cambia la identidad de género. Otras personas sí menstruan, pero se identifican como hombres. No me hace menos hombre. O sea, es la realidad, es algo pragmático. Si eres mujer, no tiene que ser mujer y menstruar sea la misma cosa. La gente a veces está en desacuerdo con esto, solamente porque decimos nosotros, sobre todo en los espacios de promoción y de defensoría de mujeres, nosotros cuando decimos personas que menstruan, no estamos eliminando a las mujeres, estamos reconociendo que trabajamos con personas que menstruan pero no se identifican como mujeres. Entonces estamos tratando de asegurar de que usemos el lenguaje de una forma consciente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Una de las cosas que hemos podido hacer es impactar la legislación. Por ejemplo, hay proyectos de ley y legisladores que se han acercado a nosotros para estos fines, porque muchas tienen que ver con la equidad en este sentido. Y nosotros entonces decimos, sí, pero ¿por qué no ajustamos el nombre del proyecto de ley? Simplemente hablar de productos de menstruación y que no sea pro mujer necesariamente. Y como, entonces yo, por ejemplo, en Oregon, pudimos lograr que se aprobara un proyecto de ley para que haya productos gratuitos en los baños de las mujeres, de los hombres y los inclusivos. En California presentamos el proyecto de ley, pero en los comités la cambiaron totalmente y minimizaron el efecto. Y en California, por ejemplo, el proyecto de ley incluiría los productos en todos los baños
ya sean mujeres u hombres, y la idea es realmente tener acceso y no solamente hablar de ello, sino que en realidad existe el acceso. Ese es otro tema. Nosotros tenemos que trabajar en Illinois, por ejemplo, para que se apruebe este proyecto de ley, pero hay límites. Eso está pasando en todo el país. Es muy difícil implementar los proyectos de ley. Es conversación que hemos tenido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros además ponemos un cesto de basura en los baños de hombres? Imagínense, un hombre que esté menstruando, que vaya al baño, allí no hay cestos de basura. Entonces, tenemos que iluminar estos temas. Tenemos que asegurarnos de que la gente que menstrue se vea representado en la política y en las leyes. Eso es clave. Sí, de hecho has tocado varios puntos importantes que pueden llevarnos a conversaciones por separado. Demasiada sustancia en todos estos temas, pero sí apoyando cualquier legislación que sea más inclusiva de los géneros. Ya también habíamos hablado de cómo se identifica entonces el género y la menstruación, pero quiero ahora dedicarle más tiempo a este espacio, a cómo es que el acceso a los productos termina marginalizando a las personas, más allá de contar o no contar con los productos que uno necesita. ¿Alguien que quiera responder a esta pregunta entre ustedes? Creo que el impacto es hacia cualquier forma en la que viven las personas, en más de un aspecto. Si uno no tiene productos, por ejemplo, no puede ir a la escuela, no puede ir a su trabajo, porque qué tal si sangra a través de las ropas. Si está teniendo su periodo y tiene una entrevista de trabajo y no tiene los productos que necesita, ¿cómo se va a poder concentrar en la entrevista de trabajo si algo más está sucediendo que tiene que atender en su cuerpo? O participar en cualquier otra actividad extracurricular en la escuela, por ejemplo? Si uno no tiene esos productos a la mano, no puede participar de lleno, en pleno, en la vida. Así es, ese es el diálogo. Abigail, yo te quería preguntar, ¿cómo es que a las personas les afectan los efectos negativos? Gracias por tu pregunta, y sí estoy de acuerdo que a largo plazo, quizás incluso como tema generacional, yo diría para los adultos jóvenes, todos los jóvenes, nos impacta, tiene efectos esto en más de una forma. También la gente de color, la gente morena, la gente negra, todos al Estudio Nacional hemos visto cómo en los estudios se ve que es más fácil que dejemos de ir a la escuela o que se nos pase por alto estas otras oportunidades como las que ya han mencionado, de trabajo, el no sentir que tienes control sobre tu cuerpo, no tienes una comprensión acerca de tu cuerpo. Eso es un tema en sí. Y también les agradezco a las personas que han estado compartiendo sus experiencias, como la que creció en Ghana. Yo también la comparto, creciendo en Nigeria, y todo tiene que ver con esa vergüenza, no sentirse seguros o seguras de nuestros cuerpos y de poder costear estos productos. Esperemos que en la universidad tengamos una encuesta pronto que se efectúe para poder comprender cómo esto nos afecta a nosotros como estudiantes, aquellos que están pasando por su periodo o no. Y sabemos que, por ejemplo, muchas veces no saben si tienen que ir con el doctor o cómo van a ir a ver al doctor, cómo van a abordar este tema. Nuevamente, todo remitido al tabú, a la vergüenza. Creo que todo esto afecta a las personas porque sienten que no pueden valerse por sí mismas acerca de este tema. Maravilloso. Y qué manera de poder
concluir porque desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, pero les agradezco. Damaris, nos vemos pronto en la siguiente sección. Y de Abigail, gracias por estar con nosotros compartiendo todo esto. Gracias, gracias. Muy bien, entonces ahora que ya hemos hablado lo que es la pobreza menstrual, vamos a hablar un poco más acerca del estigma que la rodea. Yo me puse en contacto con la representante estatal Bárbara Hernández, que es la latina más joven que está en la Cámara de Illinois. Ella ha venido trabajando en varias propuestas de ley, incluyendo el proyecto del 2021 para proporcionar productos menstruales gratuitos a los estudiantes de cuarto a 12º grado. Aquí está su video. Como latina ha sido difícil. Yo me puedo remontar a la época en que mi mamá me habló de el periodo, la regla, y en la cultura latina todo esto que tiene que ver con la vida personal, la higiene personal, es algo vergonzoso de lo que uno no habla o no tan fácilmente tiene una conversación, particularmente si uno tiene papás latinos. Y me acuerdo que como a los 12 o 13 años, cuando yo tuve esta conversación, mi mamá me dijo, bueno, un día vas a sangrar, que no te dé miedo. Aquí está, así te lo digo tal cual. Tú me avisas y en ese momento hablamos, pero nunca de qué se trataba, qué significa, qué representa, mucho menos cómo cuidarme a mí misma. Entonces no tuve esa conciencia, no estaba enterada de que me iban a dar cólicos, o que si hay algo que me pueda tomar cuando me dé el cólico. Y me acuerdo cuando me dio mi periodo, tenía esos cólicos tan tremendos que fui a parar al hospital y yo no sabía qué era. Y mis padres, por supuesto, me veían ahí toda encogida de dolor y hecha una bolita, y al llegar al hospital me dicen, aquí está esta compresa caliente para que te la pongas sobre el vientre. Y ah, mis papás, bueno, esto nos va a costar $1,000 porque hasta el hospital fue a parar, está en la sala de urgencias, y algo tan sencillo como pues era un cólico menstrual, pero que no habíamos hablado de eso. Qué interesante conocer las historias de tantos de ustedes acerca de sus periodos y de lo que han aprendido. Y aunque todo esto ofrece una perspectiva distinta, sí podemos ver que hay ciertas tendencias, ciertos patrones asociados con la menstruación. Vean ustedes todas las palabras negativas, las connotaciones. Tenemos el cansancio. Las palabras, de hecho, que aparecen más grandes son las que más se usan, como el dolor, doloroso, cólicos, qué incomodidad, qué inconveniencia, también qué tristeza, qué suciedad, qué terrible, pero también el ser mujer, por ejemplo. En general parece ser que las que predominan son aquellas de aspectos negativos. Y vemos a través de estas respuestas cómo las principales imágenes o ideas que se tienen del periodo puede tener una repercusión en nuestros propios cuerpos, en la idea que tenemos de nuestros propios cuerpos. Entonces, tengamos presente quién es el que ha hablado de esto. Es importante por eso escuchar las propias anécdotas, tener una conversación con nuestros hijos e hijas, y también hablar acerca de esto en nuestro chat, en las conversaciones que tenemos. Y para nuestro segundo panel, tenemos a Amaris Pereda nuevamente con nosotros, la directora nacional nuevamente de este programa Period, y a la doctora Samena Ramón, que es una ginecobstetra del Centro de Ginecología y Cosmética. Y también contamos con Yesenia Raitel Vargas, que es una partera y enfermera acreditada de Esperanza Health Centers. Y gracias a todas por estar aquí con nosotros. Y tomando en cuenta las respuestas a las encuestas y lo que hemos visto, nos hemos dado cuenta que muchas aprendimos, y muchos de estos de nuestras madres. Y cuando comenzamos con nuestro primer periodo, bueno, es un momento importante en nuestras vidas que a veces crea un trauma y crea toda esta
este episodio a lo largo de nuestras vidas que sigue teniendo eco. Y la educación es importante, quizás entonces, ¿cuál sería la edad más apropiada para comenzar a hablar con alguien pequeño de la menstruación? Doctora, sí, de hecho, yo tengo a dos hijas, una 10 años ya sabe lo que es su ciclo menstrual y todavía por supuesto que no llega a su pubertad, pero como muchas niñas ya están teniendo sus periodos a los 10, yo sí hice hincapié de cuando ya fueran a tocar el tema en las clases, tener esta charla sabiendo que, y siendo hija, yo de padres pakistaníes, habiendo llegado a este país como inmigrante y con todas estas falta de educación, de conocimientos, y además lo veo en mis pacientes en mi consultorio a diario, de 8, 9 años. Las niñas deben de comenzar a conocer que esto es una posibilidad. Cuando yo tuve mi menstruación, y que están mis hijas ahí conmigo, y mamá, pero está sangrando. Sí, claro, esto es algo normal. Y ellas hasta, a ver, pásame una toalla sanitaria, nada de que, ¡ay, pero qué está pasando! Ya para la siguiente, oh, mi mamá está sangrando, a ver, aquí está. Y de esa manera es como se va informando y educando. Y cuando yo voy a las distintas escuelas para prestar servicios como educadora en este tema, es algo como se debe de ver. Esto es algo natural. Eso es el fruto de la vida. Eso es como celebramos. Debemos de celebrar también la vida. Sí, si uno va a vivir hasta una edad muy avanzada, no solo va a pasar por la pubertad, sino por otras etapas y la vejez. Entonces, cuando yo llego a ver a una paciente de 40 y pico años en mi consultorio y que dicen, bueno, ¿qué es esto que me está pasando? Bueno, pues es la menopausia o es la menstruación, y ellas están todavía asombradas porque es algo que sus madres, sus padres nunca hablaron con ellos. Y esta educación temprana es importantísima porque es conforme se puede abordar todo esto. Si no, no se puede uno concentrar, está teniendo síntomas, devolviendo el estómago, vomitando, los síntomas físicos que sean cólicos, inflada. Eso es lo que uno tiene que abordar como tema y que los padres de uno deben de llevarlo al doctor y tener todo esto, todos estos conocimientos, como cualquier otro padecimiento, cualquier otra enfermedad, y no tener que tolerar esto a lo largo de toda la vida, viviendo con esto, saber lo que es normal o si es normal. Dolor, por ejemplo, que puede ser común, es decir, que otras personas lo han experimentado, pero que no quiere decir que fisiológicamente sea normal y que se dan cuenta, bueno, si esto le pasa a mi hermana, si le pasa a mi mamá, es algo genético quizás. Todas estas pláticas y discusiones se tienen que tener, y todo por la falta o sí tener la educación acerca de estos temas. En ese sentido, yo puedo decir que mis padres no me informaron, no cumplieron como padres en ese sentido. En el área de la salud reproductiva es algo que yo tuve que encargarme de educarme y de aprender por mí misma. Y creo que así es también como otros padres se ven en medio de todo este desastre, porque es cultural, pero no es cultural a nivel de una sola cultura, es transcultural, es internacional, es un ciclo que es difícil despojarse de eso, ¿verdad? Sí, porque en la medida en que aprendemos o desaprendemos o no aprendemos de eso, y toda la estigmatización, además de todo esto biológico, lo que tú acabas de mencionar como doctora, es algo que tiene repercusiones. Ahora, hay personas que piensan que la educación de la regla o del periodo en las escuelas sería buenísimo para aquellos que están pasando por eso. Entonces, ¿cómo es que las escuelas a nivel local podrían cumplir con un mejor papel respecto a esa educación? Y es una pregunta dirigida para cualquiera de ustedes que quiera abordarla. Bueno, yo pienso que o alguien en la escuela tiene que promover, que fomentar
como padre, como educador o educadora, incluso yo como madre de familia, cuando yo llego a una escuela y digo, ahora voy a hablar de este tema y quiero que comprendan el vocabulario, que hablen de la manera correcta esto y mucho de lo que yo también les fomento y educo a mis pacientes al respecto de esto, es esto de cuidarse de sí mismos, de estar ahí cuidando de sí mismos. Todo mundo tiene que promover, pugnar por esto, por una mejor educación. Y como partera, yo quiero entonces también saber qué perspectiva tú tienes respecto a esta pregunta. Bueno, creo que aún, por ejemplo, respecto a la educación sexual, vamos atrasadísimas. Que debe ser una educación. Cuando yo estaba en la escuela, básicamente decían, uy, así se hacen los bebés, este es el milagro de la vida, pero nadie te hablaba de los anticonceptivos, nadie te hablaba del periodo, entonces hasta que nos pongamos al día de todo lo que esto implica y de lo que es, bueno, no va a haber la verdadera educación. Bueno, se congeló Yesenia, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta con una de ustedes, porque hablábamos antes de todas esas connotaciones negativas, esas asociaciones negativas con la menstruación. Entonces, ¿cómo podemos evitar que otros pasen por estas vergüenzas o tengan esa connotación de vergüenza respecto a este proceso biológico? Esa es una pregunta maravillosa. ¿Cómo podríamos desaprender y al mismo tiempo tratar de enseñarles a las personas? Es algo que yo quiero ah, que se haga un cambio cultural, ah, y que podamos hablar de esto de una manera un poco más, de manera más accesible. Sé que ese tema ya lo tomamos y cómo podemos, tenemos estándares de matemáticas, de inglés, de las distintas materias y cómo podemos crear entonces estos estándares también en la currícula educativa y porque entre más se hable de esto, pues más normal va a ser y más fácil que todos podamos reconocerlo y sería una de las primeras cosas que a mí me gustaría para hablar de esto. Hay que comenzar hablando de eso, simplemente de los cólicos, del periodo, de los productos, en todos los círculos y ámbitos, no nada más en la casa. Hablemos de eso y de ahí vamos a irlo ampliándolo con otros, que sea accesible el producto, incluso en el lugar donde uno trabaja. Cómo estamos diagnosticando cualquier padecimiento, porque también las personas no hablan de sus periodos y qué tal si están teniendo un periodo muy abundante, un sangrado muy abundante y todo esto está vinculado a una endometriosis o a otro padecimiento. Es decir, todo eso tiene otras repercusiones que no hay que esperar hasta que sea un diagnóstico médico. Entre más hablemos del tema, menos vergonzoso y podremos identificar que a mí no me pasa eso. ¿Y tú qué? ¿Y de qué color debe de ser la sangre? ¿Y qué ves tú cuando te pasa? Todo esto es una manera en que nosotros podemos tomar acción y quiero que realmente reconocer la labor que se ha venido haciendo para combatir esta inequidad menstrual y cómo a nivel nacional los distintos grupos, y estamos en Illinois también teniendo grandes logros y gracias al apoyo de todos ustedes. Hay muchas maneras de implementar esto de manera sistemática y me encanta ver que se está dando todo esto a nivel de la legislación en todas partes del país, algo que hemos visto que cada vez más y más se da en el país. Yo también quiero secundar esta felicitación porque, como dices, hacen muy buen trabajo, me han ayudado muchísimo en este proyecto. Me han conectado con ustedes incluso. Rápidamente, esta conversación va a ser breve. ¿Cuáles son algunas de las formas en que los hombres, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores, maestros, cómo es que podemos hablar abiertamente de la menstruación?
Yesenia, me encanta verte. Ahora nuevamente te has conectado nuevamente. Bueno, yo tengo una casa llena de varones, o sea que es algo lo que yo pienso. Nosotros en nuestros círculos tenemos que empezar a hablar con nuestros hermanos, los esposos, nuestros hijos. Tenemos que sentirnos cómodas, tenemos que hablar con nuestros compañeros, con nuestros hijos, para que ellos sepan. La doctora Román estaba hablando de que nunca uno tiene un momento de paz en los baños. Entonces, ¿por qué no los chicos? ¿Por qué no saber que estás menstruando? Sabemos que, digamos, mi hijo sabe que mi hijo más pequeño estaba en mi vientre. O sea, ya hablamos normalmente de esto. Hay que cambiar las cosas. Gracias. Y gracias por criar a tus hijos así, porque es sumamente importante en la promoción de este movimiento. Se podría decir que sí que hay un estigma, sobre todo en las comunidades de color. Como hemos visto en el video, el tema de la menstruación se evita por completo en muchos hogares. Esta entonces es una pregunta para quien quiera intervenir. ¿Me pueden decir cómo es que no tener las conversaciones en la casa pueden perpetuar ese estigma? Bueno, me parece, yo puedo contestar, porque yo no tenía esta conversación cuando yo crecía y yo sé cómo me ha afectado a mí. Cuando llega el momento de entender el ciclo menstrual o la menopausia, nadie me habló de esto. Nuevamente, si no hablas de esto, si no tienes el vocabulario correcto para hablar de todo lo que tiene que ver con la anatomía, yo lo que hago es que educo a mis pacientes con modelos, con todo, le muestro lo que es la vulva, le muestro pues, el clítoris, muestro todo. Es interesante. Yo les muestro además con un espejo sus propias partes de su cuerpo y es interesante que la mitad de las veces nunca se han visto la anatomía propia. O sea que si no sabes lo que es normal, si no sabes biológicamente qué debe estar pasando, anatómicamente qué está pasando, vas a generar problemas secundarios. La falta de educación, la falta de conversación al respecto promociona este estigma y este problema constante. Entonces, lo difícil es educar a los adultos que ya han pasado por el proceso y no supieron lo que tenían que saber. Es como una educación sexual para adultos. Es lo que les digo a mis colegas. Debemos de dar educación sexual no solamente a los adolescentes, sino a los adultos, porque muchas veces hay cuestiones de disfunción sexual, cuestiones con el ciclo menstrual, cuestiones con la fertilidad y no sabes qué hacer porque nadie te ha dicho nada. Todo era silencio. Ni siquiera tienes el vocabulario que necesitas para poder describirlo. Y eso es lo que pasa. Como digo, por la falta de educación, por la falta de conversación, hay más estigma y terminamos en la situación en la que nos encontramos. Sufrimos como pacientes, como mujeres, como hijas. Sí, y como dices, el estigma es distinto para todos. Yo aprendí mucho de la perspectiva de todos, pero cuando hablé con Vincent específicamente, quien estuvo en el video anteriormente, me di cuenta de que hay muchos niveles del estigma. En su caso, en un momento, él tuvo que enfrentarse al estigma no solamente de tener una menstruación, sino de ser transgénero. Damaris, ¿nos puedes decir entonces qué es lo que tenemos que hacer en términos de los derechos trans, en esas conversaciones? ¿Qué debe hacer la gente que está escuchando? Nosotros hemos visto mucho progreso, pero hace falta mucho por hacer. Hay que reconocer que no todas las mujeres menstruan y no todos los que menstruan son mujeres. Eso es lo primero que hay que considerar. En lo que respecta a la educación, continuemos, fortalezcamos esto. En 2021, nosotros hicimos un estudio con estudiantes de Estados Unidos, 67%, 76% de los estudiantes dice que conocen más de la anatomía de una rana que su propia anatomía. Entonces nosotros aprendemos más cuando disectamos las ranas y no aprendemos de nosotros. Entonces, reconozcamos esto. Empezamos con la educación.
¿Cómo mejoramos esto? ¿Cómo hablamos de esto más? Para que no contribuyamos a ese estigma. Todos estamos en un espacio distinto. Yo no le quiero decir a nadie, ve, tú haz esto, tú haz lo otro. Pero el deber que yo le dejo a todos es sigamos hablando del estigma, sigamos haciendo preguntas, sin ser, vamos, sin violar el espacio privado de la gente. Podemos respetarlos y al mismo tiempo aprender. Reconocer qué es el ciclo menstrual, reconocer que esto es un problema, que no todo el mundo tiene el acceso que necesita a los productos. Eso definitivamente lo podemos identificar. ¿Y cómo podemos nosotros proporcionar a productos para la menstruación a distintas organizaciones? Lo que haya, el llamamiento a la acción que sea, ya sea hablar, ya sea donar productos, ya sea conectarte con los legisladores. Illinois ha hecho un trabajo fabuloso. Illinois ha sido líder como estado, es un ejemplo, pero todavía queda mucho por hacer en el país. Sigamos hablando. Sí, respondiste muy bien a la pregunta. Nos falta el tiempo, se nos acaba el tiempo, pero quiero decir lo siguiente. La religión, por supuesto, influye muchísimo en cómo entendemos nuestro cuerpo y las funciones corporales. En el caso de Chloe, las educaron como mormonas y en Bagdad, donde vive Sara, la cultura iraquí está entrelazada con el Islam. Entonces, ¿pueden ustedes hablar de esos aspectos religiosos y cómo está relacionado con el estigma de la menstruación? Bueno, yo soy musulmana o crecí musulmana más bien. Yo sé lo que es el estigma alrededor de la menstruación. Yo he visto que esto también pasa con otras comunidades ortodoxas, ya sea judía o católica. Hay una similitud y es la impureza supuesta dentro de lo que es el periodo menstrual, que es un espacio de tiempo impuro. Y está pasando cada vez menos, pero en países desarrollados también, como Nepal, India, países en desarrollo, en África, todavía tenemos espacios donde las personas que están menstruando tienen que salir del espacio común para irse a esos espacios especiales donde solamente van los que están menstruando. Entonces, la idea de que tenemos que aprender de su ciclo, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en Ramadán, a las personas que están menstruando les dan una exención y no tienen que hacer ayuno. Y entonces, pero no te pueden decir a la gente por qué. Y bueno, que no se supone que hagas tal cosa o la otra durante tu ciclo, porque hay una vergüenza asociada con ello y, como dije anteriormente, porque hay una impureza relacionada con ello, una falta de limpieza. Eso es común en muchas religiones y las religiones son importantes para muchos. Yo podría hablar con ustedes todo el día, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Pero tenemos mucho más que explorar, así que espero que ese sea solo el comienzo de más conversaciones centradas en la comunidad sobre la equidad menstrual. Agradecemos a los maravillosos panelistas, a la doctora Raman, Yesenia, Damaris, muchísimas gracias. A los expertos de antes, Ida Melby, Abigail Suleiman, gracias a todos ustedes por compartir sus puntos de vista. Esta conversación no hubiera sido posible sin las 202 personas que respondieron a la encuesta y compartieron sus historias personales. Gracias a todos por tomar el tiempo de contribuir a la conversación. Mi reportaje sobre la pobreza menstrual ha contado con el apoyo de mi beca en el Centro Annenberg de Periodismo Sanitario de la USC. Este evento fue producido en colaboración con Illinois Latino News y la WBS en Chicago. Quiero dar las gracias a Kavitza Cardosa y Catherine Stifler por guiarme a lo largo del proyecto. Gracias a Trans Chicago Empowerment Center, She Votes Illinois, a Share the Dignity Australia y las oficinas del concejal de el área 33 y 22 y 25. Entonces, díganos lo que piensan del evento. Ustedes pueden además contestar una encuesta que recibirán por correo electrónico más tarde esta semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.